22. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un metal? Potasio, bromo, calcio, magnesio y francio. Punto 23. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un gas noble? Oxígeno, helio, neón o kriptón. 24. ¿Cuál de los siguientes elementos es un halógeno? Nitrógeno, hidrógeno, flúor u oxígeno. 25. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un elemento de transición? Hierro, plata, oro, carbono, zinc y cobre. 26. ¿Cuál de los siguientes elementos es un metal alcalino? Aluminio, hierro, potasio, cobre, zinc. 27. ¿A qué grupo pertenece el oro? 28. ¿A qué periodo pertenece el cobre? Para resolver estos ejercicios necesitamos recordar algunas de las características vistas en el primer video. De todas maneras, aquí te ponemos un esquema para recordar esa teoría. Este esquema te ayudará a resolver los ejercicios planteados anteriormente. Ahora vamos con las respuestas. Punto 22. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un metal? Dentro del grupo, el elemento no metálico es el bromo, ya que el bromo es un halógeno que se encuentra, como todo halógeno, en el grupo número 17. Punto 23. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un gas noble? De los elementos que tenemos en la lista de elementos, el que no es un halógeno es el oxígeno, ya que se encuentra en el grupo 16 y los halógenos pertenecen al grupo número 18. Tanto el helio, el neón y el kriptón están en este grupo. Helio, neón y kriptón. 24. ¿Cuál de los siguientes elementos es un halógeno? Nitrógeno, hidrógeno, flúor u oxígeno. El único halógeno de la lista es el flúor, ya que es el único que se encuentra en el grupo número 17, que es el grupo perteneciente a los halógenos. 25. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un elemento de transición? Hierro, plata, oro, carbono, zinc y cobre. El carbono es el único que no es un elemento de transición, es un elemento representativo. Recordemos que estos son los elementos de transición y es allí donde pueden encontrar el resto de los elementos de la lista. Punto 26. ¿Cuál de los siguientes elementos es un metal alcalino? Aluminio, hierro, potasio, cobre y zinc. Los elementos alcalinos son los del grupo 1. Y de la lista solamente tenemos el potasio, que tiene símbolo K en el grupo 1. Todos los demás están en otros grupos diferentes. 27. ¿A qué grupo pertenece el oro? El símbolo del oro es AU y se encuentra en este lugar, en el grupo número 11. ¿Qué sería la respuesta a esta situación? ¿A qué periodo pertenece el cobre? El cobre está en el periodo 4, ya que está en esta posición, en la fila número 4 de la tabla periódica. Vamos con las últimas consignas. Punto 29. ¿A qué bloque pertenece el magnesio? 30. ¿A qué bloque pertenece el zinc? 31. Identificar al elemento que no pertenece simultáneamente al mismo bloque y periodo que los demás. Tenemos aquí varios ejercicios, varios incisos para el punto 31. Tenemos que identificar, por ejemplo, en el inciso A, cuál de estos 4 elementos no pertenece simultáneamente al mismo bloque y periodo de la tabla periódica.
Luego de dar las consignas te voy a mostrar de nuevo el esquema que está referido a los bloques de la tabla periódica. Por el momento te pido que revises si es que ya tenés ese esquema, está en el video 1 de tabla periódica. De todas maneras voy a poner luego de leer las consignas. Copia cada uno de los incisos y una vez que tengas el esquema a mano, trata de darles respuestas antes de ver la solución. Punto número 32. Identificar al elemento que no pertenece simultáneamente al mismo bloque y grupo que los demás. Puedes copiar la lista antes de resolver. Punto número 33. Dados dos elementos del mismo grupo, ¿cuál tiene mayor cantidad de electrones? ¿Uno del periodo 3 o uno del periodo 4? Punto número 34. Dados dos elementos del mismo periodo, ¿cuál tiene mayor cantidad de electrones? ¿Uno del grupo 10 o uno del grupo 11? Aquí tenés el esquema que te va a permitir identificar a qué bloque pertenece cada elemento. Recordad que el bloque S está conformado por todos elementos y por el helio, lo que está marcado con rojo en este momento. Que el bloque F pertenece a los elementos de transición interna que habitualmente se dibuja separado del resto de los bloques de la tabla periódica. Nuevamente te pongo el otro esquema, el esquema que tiene que ver con las propiedades de los elementos, porque en estos puntos te hacen preguntas que tienen que ver con las dos características presentes en las tablas que te acabo de mostrar. Empezaremos a desarrollar los ejercicios. 29. ¿A qué bloque pertenece el magnesio? En este esquema de la tabla periódica se marcaron los bloques con distintos colores para poder identificarlos con rapidez. El magnesio está en esta posición, por lo tanto está en el bloque S. Punto 30. ¿A qué bloque pertenece el zinc? Ubicamos el zinc y vemos que está en el recuadro verde, por lo tanto pertenece al bloque D. 31. Identificar el elemento que no pertenece simultáneamente al mismo bloque y periodo que los demás. A. Manganeso, plata, zinc y cromo. Ya tenemos marcados con celeste a los 4 elementos en la tabla periódica. Tenemos cromo, manganeso, zinc y plata. Podemos ver que todos están en el recuadro verde, por lo tanto, todos pertenecen al bloque D. Pero la pregunta es simultáneamente a el bloque y periodo que todos los demás. Vemos que el cromo, manganeso y zinc están en el mismo periodo, todos están en el periodo número 4. O sea que el elemento que no pertenece simultáneamente al mismo bloque y periodo es la plata, que está en el mismo bloque, sí, pero no está en el mismo periodo, no está en el periodo 4. B. La consigna es la misma, pero los elementos son molibdeno, manganeso, plata y rutenio. Los ubicamos en la tabla, tenemos molibdeno, rutenio, plata y manganeso. Todos están en el recuadro verde, por lo tanto todos pertenecen al bloque D, pero no todos están en el periodo 5. Tenemos 3 en el periodo 5 y quien no está en ese periodo es el manganeso, por lo tanto sería el elemento que no pertenece a la lista, ya que a pesar de estar en el mismo bloque, no está en el mismo periodo. C. Hierro, cobalto, galio y vanadio. En este caso tenemos el vanadio, hierro, cobalto y galio.
todos en el periodo 4, pero no todos están en el mismo recuadro de color. 3 están en el verde, o sea, en el bloque D, y 1 está en el bloque recuadrado de Bordeaux, o sea, en el bloque P. Por lo tanto, a pesar de que todos están en el periodo 4, hay uno que no está en el mismo bloque, que es el galio, y sería la respuesta a esta pregunta. Punto D. Uranio, lantano, neptunio y plutonio. Todos están en el bloque F, recuadrado con naranja. 3 están en el periodo 7 y 1 en el periodo 6. Entonces es este, el del periodo 6, el que no pertenece simultáneamente al mismo periodo y al mismo bloque. Estamos hablando del lantano con número atómico 57. En el inciso E tenemos el hafnio, el tantalio, molibdeno y platino. Todos están en el recuadro verde, pertenecen al bloque D, y solo 3 de ellos están en el periodo número 6. Quien está en el 5 es el molibdeno, por lo tanto sería quien no pertenece a la lista, ya que a pesar de estar en el mismo bloque, no está en el mismo periodo. Punto F. Cromo, níquel, zinc y molibdeno. Todos son del bloque D y 3 de los elementos de la lista están en el periodo número 4. Quien está en el 5 es el molibdeno y sería quien no pertenece a la lista. G, tantalio, renio, mercurio y rutenio. 3 de los elementos están en el periodo 6 y 1, que es el rutenio, en el periodo 5, que sería quien no pertenece a la lista. Todos están en el bloque D. 32. Identificar al elemento que no pertenece simultáneamente al mismo bloque y grupo que los demás. La consigna es muy parecida a la del punto 31, solamente que aquí queremos el mismo bloque y grupo. Anteriormente queríamos el mismo bloque y mismo periodo. El análisis es similar. A. Sodio, magnesio, potasio y cesio. Aquí ya tenemos ubicados los elementos. Sodio, potasio, cesio, y quien no está en el mismo grupo es el magnesio. Los otros 3 están en el grupo 1, mientras que el magnesio está en el grupo número 2. Por lo tanto, el magnesio sería el elemento que no pertenece a la lista. Punto B. Calcio, potasio y bario. Tenemos los 3 elementos ubicados. El grupo 1 y el grupo 2 de la tabla periódica están entonces en el mismo grupo, el calcio y el bario. Además, todos pertenecen al bloque S, que está recuadrado con azul. Pero a pesar de que todos están en el bloque S, solamente 2 de ellos están en el mismo grupo. Inciso C. Neón, renio y radón. Vemos que el neón y el radón están dentro del recuadro Bordeaux, por lo tanto pertenecen al bloque P. Además, ambos están en el grupo número 18. Quien no está ni en el mismo grupo ni en el mismo bloque es el renio, que está en el bloque D y además está en el grupo número 7 de la tabla periódica. D. Cloro, yodo y trio. Cloro y yodo están dentro del recuadro Bordeaux, por lo tanto pertenecen al bloque P y ambos están en el grupo número 17. Son halógenos. Quien no está en el mismo bloque, porque está en el recuadro verde, o sea en el bloque D, y además en el grupo 3 es el itrio. Por lo tanto sería el que no pertenece.
E. Azufre, selenio y cesio. El azufre y el selenio están en el bloque P y en el grupo número 16. Mientras el cesio está en el bloque S y el grupo 1. O sea que el cesio es quien no pertenece a la lista. F. Cobalto, rodio y molibdeno. Están los tres en el bloque D, pero el cobalto y el rodio están en el mismo grupo. Ambos en el grupo 9, mientras que el molibdeno está en el grupo número 6. Punto G. Sodio, renio y cesio. El sodio y el cesio están en el bloque S y ambos en el grupo 1. Por lo tanto, estos dos están en el mismo bloque y además en el mismo grupo. Mientras tanto, el renio se encuentra en el grupo 7 y además en el bloque D. Punto H. Níquel, platino y escandio. Todos están en el bloque D, pero solamente el escandio está en el grupo 3. Mientras que los otros dos están en el grupo número 10. Por lo tanto, el escandio es quien no pertenece a la lista. Inciso I. Escandio, estaño e itrio. El escandio y el itrio están en el grupo 3. Además, los dos están en el bloque D. Mientras que el estaño está en otro bloque, que es el P, y está en otro periodo. Y está en otro grupo, está en el grupo 14. Esto nos indica que quien no pertenece a la lista es el estaño. Punto número 33. Dados dos elementos del mismo grupo, ¿cuál tiene mayor cantidad de electrones? ¿Uno del periodo 3 o uno del periodo 4? Identifiquemos los periodos 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Bueno, vamos a trabajar con esto. Entonces, elijo dos elementos del mismo grupo. Tomemos el grupo 2, por ejemplo. Y tomemos los dos elementos del grupo 3 y 4 del periodo 3 y 4 en este grupo, o sea, el magnesio y el calcio. Vamos a acercar un poco la imagen. Entonces tengo el periodo 3 y 4 en el grupo 2, entonces tenemos los elementos magnesio y calcio. El magnesio notemos que tiene un número atómico igual a 12 y el calcio igual a 20. Recordemos que eso significa de que el magnesio tiene 12 protones y 2 electrones en estado neutro y el calcio 20 de cada uno de ellos. En conclusión, el que mayor cantidad de electrones tendrá será el del periodo 4. Esto sucede porque el número atómico se incrementa cuando vamos de arriba hacia abajo. El sodio también tiene menos electrones que el potasio. El potasio tiene 19 y el sodio tiene 11. Eso porque el sodio está en un periodo anterior al potasio. También podríamos haber tomado el aluminio y el galio. El aluminio tiene número atómico igual a 31, mientras que el aluminio igual a 13. Por lo tanto, el galio tendrá más electrones. Nuevamente, gana el elemento que tomo como referencia del periodo número 4. Y esto sucederá siempre. Último punto, punto número 34. Dados dos elementos del mismo periodo, ¿cuál tiene mayor cantidad de electrones? ¿Uno del grupo 10 o uno del grupo 11? Aquí tenemos los grupos 10 y 11 y vamos a analizar qué es lo que sucede con los elementos cuando los comparamos. Cuando comparamos uno del 10 y uno del 11 pero del mismo periodo. Por ejemplo, el níquel y el cobre están en el mismo periodo.
el paladio y la plata están en el mismo periodo, porque están en la misma fila horizontal. Sin embargo, el níquel está en el grupo 10 y el cobre en el grupo 11. El níquel tiene el número atómico 28, por lo tanto 28 electrones, y el cobre 29, por lo tanto 29 el paladio y la plata también están en los grupos 10 y 11 y están ambos en el mismo periodo. Sin embargo, el paladio tiene número atómico 16 y la plata, el paladio tiene 46 y la plata 47. Como la plata tiene un número atómico mayor, tendrá un electrón más, en este caso, que el paladio, ya que el 47 es consecutivo del 46. Si tomamos el oro y el platino, periodo 10 y grupo 10 y grupo 11, pero igual periodo, notamos nuevamente de que quien gana en cantidad de electrones es el oro, ya que tiene 79, mientras que el platino tiene 78 de número atómico, por lo tanto 78 electrones. En conclusión, podemos decir de que siempre va a tener más electrones el del grupo 11 que el del grupo 10 si estamos en el mismo periodo. Esto sucede porque el número atómico crece de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.